Hola, ya hemos visto cuáles son los 6 pasos, las 6 reglas para hacer un trazado del lugar de las raíces, dada una función de transferencia ls, puesta la ecuación característica de esta manera, con el parámetro variable como un factor multiplicativo de una función de transferencia ls, que la mayoría de las veces será la función de transferencia lazo abierto. Y básicamente con los 3 primeros pasos podríamos incluso hacer un esbozo, sin hacer prácticamente cálculos, viendo dónde están los polos y los ceros de esta función de transferencia, marcados con la x y con los circulitos. Con la segunda regla veríamos qué segmentos del eje real pertenecen al lugar de las raíces, bien, sabiendo que son aquellos segmentos que nos dejan a la derecha un número impar de suma de ceros y polos en el eje real. Luego, viendo si faltan ceros o polos, veríamos si hay asíntotas, cuál es el ángulo de la asíntota y cuál es el centroide de esa asíntota. Y por último, podríamos también determinar si hay puntos de ruptura en el eje real sin necesidad de hacer los cálculos, solamente viendo si hay segmentos que pertenecen al eje real que tengan en sus dos extremos o dos polos o dos ceros, como ocurre por ejemplo en este de aquí. O aquí en este caso de aquí, que sabemos que hay un punto de ruptura, sin ni siquiera tener que calcularlo de manera precisa dónde se da. Si queremos trazar el lugar de las raíces de manera un poco más exacta, pues ya tenemos que hacer cálculos para ver dónde se encuentran los puntos de corte con el eje imaginario, dónde se encuentran también los puntos de ruptura y también, si nos interesa, pues determinar los ángulos de salida de los polos complejos conjugados, por ejemplo estos de aquí, que tienen este ángulo de salida, aunque tampoco influiría mucho si al esbozarlo de manera muy aproximada hubiésemos dicho que el ángulo de salida es este de aquí, o incluso este, que hace algo así. Entonces, para esbozar el lugar de las raíces se pueden seguir los 3 primeros pasos y viendo un poco si hay puntos de ruptura, y para dibujarlo de la manera un poquito más precisa, más aproximada, pues haría falta ya hacer cálculos. Y aún así, habría casos en los que dibujar a mano en lugar de las raíces pues podría ser un poco complicado. Se pone el ejemplo este de aquí, donde fijaros que según la ubicación de los 4 polos que me dan del EDS, que son estos de aquí, pues incluso haciéndolo a mano, no se hubiese seguramente hecho este dibujo, sino que se hubiese dibujado algo más bien como esto que aparece aquí, que como vemos la distribución de los polos es similar, están más o menos en cruz, aquí también están más o menos en cruz, entonces aquí sí hubiésemos dicho este segmento pertenece al lugar de las raíces, aquí tiene que haber un punto de ruptura, habría 4 asíntotas, entonces esto sería aquí un cero en el infinito, este aquí otro y aquí otro, pero no hubiésemos dibujado esto de aquí donde se da por ejemplo esta rareza, podríamos decir, que aquí hay como una especie de punto de ruptura complejo, porque aquí se unen dos soluciones complejas y luego uno se va a la derecha y otro se va a la izquierda. Entonces, bueno, hacer esos cálculos a mano, pues eso no se podrían hacer. O este de aquí, que también es similar a esto, que aquí se da un punto de ruptura donde se juntan las 4 polos en lazo cerrado y luego cada uno se va por una rama. Para hacer esas cosas de manera más precisa, por lo suyo ya sería utilizar el ordenador. Vamos a hacer otro trazado del lugar de las raíces directo, en el que nos dan la función de transferencia en lazo abierto, esta de aquí. Vamos a hacerlo primero esbozándolo, sin hacer cálculos, y luego ya vamos a hacer todos los cálculos para dibujarlo de manera más precisa. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer, ves que la k aparece como factor multiplicativo de la función de transferencia en lazo abierto, entonces se puede poner la ecuación característica en este formato. Y vemos también que aquí es polinomio mónico, lo que hay que poner es la función de transferencia en lazo abierto de manera factorizada para ver cuáles son sus polos y sus ceros. Entonces, en este caso, tendríamos un 0 en menos 3 y los dos polos de este denominador son menos 2 más menos 2j. Dibujamos los ejes del plano S y la primera regla pues sería ubicar esos ceros y esos polos. Tenemos un 0 que hemos dicho que está en menos 3 y tenemos dos polos que están en menos 2 más menos 2j. Más o menos podríamos decir que es por aquí. Sabemos que de aquí tiene que salir una rama, de aquí otra rama, aquí tiene que llegar otra rama. Bien, la segunda regla sería determinar qué segmentos del eje real pertenecen al lugar de las raíces. Este segmento de aquí nos deja a la derecha un 0, luego sí pertenece al lugar de las raíces, hasta menos infinito. Y este de aquí, pues no nos deja ningún 0 a la derecha, ni polo, es par, y por tanto no pertenece al lugar de las raíces. Tercera regla, número de asíntotas. Tenemos un 0 o dos polos, pues tenemos una asíntota, un 0 que va a estar en el infinito. Y en ese caso, pues
como el ángulo de la asíntota es más menos 180 partido por el número de asíntotas, que es 1, pues sabemos que la asíntota es 180 grados. O sea, aquí en el infinito hay otro cero. Centroide, en este caso, ni siquiera hace falta calcularlo, porque cuando hay una asíntota no hay intersección de asíntotas. Ya tendríamos hecho el tercer paso. Cuarto paso, punto de ruptura en el eje real. Bien, aquí tenemos un segmento que va desde menos 3 hasta menos infinito, que pertenece al lugar de las raíces directo, y vemos que en sus dos extremos hay ceros. Luego por aquí tiene que haber algún punto de ruptura. En este caso, como es entre ceros, tiene que ser un punto de ruptura de confluencia. ¿Por qué? Porque cuando k tiende a infinito, a este cero tiene que llegar una rama. Por la derecha no le puede llegar, porque esto no pertenece al lugar de las raíces. Le tiene que llegar por aquí, por la izquierda. Y a este cero en el infinito le tiene que también que llegar otra rama, que por fuerza tiene que llegarle por aquí, por la derecha. Entonces, a este segmento de aquí tienen que llegar dos polos en lazo cerrado de alguna manera. Y eso solamente pueden hacerlo a través de un punto de ruptura de confluencia, donde venga dos polos en lazo cerrado complejos conjugados, uno por arriba y otro por abajo. Entonces, cuando se juntan aquí en este punto de ruptura, uno se irá a la derecha hasta este cero y otro se irá a la izquierda. Podríamos determinar este punto, pero para esbozarlo vamos a dejarlo así. Lo ponemos ahí únicamente, en un punto cualquiera de ese segmento. Siguiente punto sería el de los ángulos de salida de los polos complejos conjugados, que en este caso tenemos polos complejos conjugados. El ángulo de salida pues podría ser este, podría ser este, podría ser este. Se podría calcular para hacerlo de manera más precisa, pero si solamente estamos esbozándolo, pues yo hago el ángulo más sencillo posible. Que en este caso, como sé que este polo, esta rama que sale, va a tener que venir aquí. Pues entonces, bueno, pues lo pongo directamente así. Y no me complico. Podría haber hecho una traza así, pero eso sería complicarse. Cuando estamos esbozando, hacemos los trazos más sencillos posibles. Y este pues tiene que ser simétrico. Y el siguiente paso sería si hay puntos de ruptura con el eje imaginario, pero para eso, para calcularlo, necesitaríamos, en este caso, hacer cálculos. Si hubiese alguna asíntota que cruza, pues entonces ahí se ve claramente que lo va a haber. Pero aquí, en principio, puede ser que lo haya, puede ser que no. En el caso que hemos dibujado, no lo habría. Pero es verdad que esto podría hacer, si el ángulo de salida fuese hacia abajo, por ejemplo, hacer algo así. Y entonces habría dos puntos de corte en esta rama. Pero vuelvo a repetir, si lo estamos esbozando solamente, no nos complicamos y lo hacemos de la manera más sencilla posible. Si los polos hubiesen estado aquí, pues entonces sí sabemos que tiene que venir para acá y hubiese habido un punto de corte. Pero en este caso, esbozándolo, pues esto sería solamente el esbozo. Y con eso ya podríamos analizar la estabilidad, por ejemplo, del sistema en lazo cerrado, diciendo que es estable para cualquier valor de K positivo, puesto que los polos en lazo cerrado siempre van a estar en el semiplano izquierdo. Además, podríamos decir que para valores de K pequeños, positivos, tenemos dos polos complejos conjugados. Luego la respuesta sería la de un sistema de segundo orden subamortiguado. Luego sabemos que va a haber un determinado valor de K, que sea cuando estemos en este punto de ruptura, K1, habría que determinar el valor, que en ese caso la respuesta del sistema sería críticamente amortiguada, porque tenemos un polo real doble. Y para valores de K superiores a ese valor de K1, tendríamos un polo por aquí a la derecha, otro por aquí a la izquierda, serían dos polos reales simples, y por tanto la respuesta sería sobreamortiguada. Y para valores de K muy altos, tendríamos un polo por aquí y el otro estaría alejándose muy hacia infinito. Luego se podría despreciar y entonces nos quedaríamos con que se podría reducir el sistema por este único polo, que sería el dominante, y se podría aproximar la respuesta por un sistema de primer orden. O el sistema en lazo cerrado se podría aproximar por un sistema de primer orden. Bien, hemos dicho que estos serían los cálculos Este sería el esbozo del lugar de la raíz sin hacer cálculos. De hecho, no hemos hecho todavía prácticamente ningún cálculo. Entonces, vamos a hacer ahora el trazado de manera un poco más precisa, haciendo los cálculos para calcular este punto de ruptura, demostrar que no haya puntos de corte y ver cuáles son los ángulos de salida de estos polos complejos. Entonces, bueno, en los primeros pasos, el 1, el 2 y el 3, eso no hace falta repetirlo, ya lo hemos visto. El 4 hemos dicho que era de los puntos de ruptura. Para eso tendría que despejar K de la ecuación característica. K es igual a menos 1 partido por la función de transferencia en lazo abierto, en este caso, y esto quedaría menos 1 por la inversa de esta función de transferencia. En este caso, pues sería s cuadrado más 4s más 4 más 4, 8. Y ello partido de s más 3. Bien, para calcular los puntos de ruptura, sabemos que tenemos que
derivar la k con respecto de s e igualar a 0. Si yo con la derivada de k quedaría, bueno, el menos lo puedo sacar fuera, porque luego se me va a ir cuando igual a 0. Derivada del primero, que sería 2s más 4, por el segundo sin derivar, menos derivada del segundo, que es 1, por el primero sin derivar, y todo ello partido de s más 3 al cuadrado. Como igual a 0, pues el menos este no me importa, el s más 3 abajo tampoco, me quedo solamente con el numerador. En este caso, pues quedaría 2s cuadrado más 6s más 4s más 12 menos s cuadrado menos 4s menos 8 igual a 0. Junto términos me queda s cuadrado, 10, bueno, este con este se va, más 6s y 12 menos 8 más 4 igual a 0. Tengo una ecuación de segundo grado. En este caso, pues no necesito ni siquiera calculadora para calcular los puntos de ruptura. Menos 6 más menos 36 menos 4 por 4, 16 partido por 2. Y eso queda menos 3 más menos raíz de 5. O sea, nos salen dos soluciones reales. Habría que ver si son puntos de ruptura del lugar de la raíz directo del inverso. La primera solución, menos 3 más raíz de 5, es menos 0,764. Si yo ahora este valor de s lo sustituyo aquí, me da el valor de k. Y al sustituirlo, me sale que la k es igual a menos 2,47. Para empezar, este punto, menos 0,70 y algo, estaría aquí. Luego no puede pertenecer al lugar de las raíces directos. Y a sustituir el valor de k, vemos que me sale un valor de k negativo, que no es del lugar de la raíz directo porque el parámetro k varía de 0 a infinito, toma valores positivos. ¿Qué significa? Que este punto de aquí va a ser un punto de ruptura, pero de lo que se conoce como el lugar de las raíces inverso, que es para valores de k negativos. El otro punto, menos 3 menos raíz de 5, que es igual a menos 5,23, ese punto sí está por aquí. Y al sustituir este valor aquí, en la expresión de k, queda que la k es igual a 6,47. Ese sería el valor de k1. O sea, este valor de k, ese punto sería s igual a menos 5,236, que se da para un valor de k aproximado de 6,47. Y ya tendríamos calculado los puntos de ruptura en este caso. O sea, ya podríamos decir que para un valor de k de 6,47, este sistema en lazo cerrado se va a comportar como un sistema críticamente amortiguado, porque va a tener un polo real doble. Para valores inferiores, entre 0 y 6,47, el sistema sería subamortiguado, y para valores superiores, el sistema sería sobreamortiguado. Tal y como está hecho el dibujo. Todavía nos faltan más pasos realmente. Si queréis vamos a borrar esto, porque en principio, si lo estamos dibujando de manera exacta, vamos a calcular ahora el siguiente paso, que serían los ángulos de salida de estos polos. Para calcular los ángulos de salida de estos polos, utilizamos esta expresión. El ángulo de salida de este polo, que este lo llamo 1, este es el 2 y este es el 0, pues será igual a más menos 180 grados más el aporte del 0 menos el del polo este 2. Para eso vemos los ángulos estos. Este de aquí sería phi. Sí que diga, y este de aquí sería phi. Este de aquí vemos que es 90 grados directamente, no haría falta ni calcularlo, pero bueno, si queremos calcularlo, este polo de aquí, hemos dicho que es menos 2 más 2j, y este polo de aquí es menos 2 menos 2j. Pues bueno, sustituimos en el factor de este polo, el vector este sería el de arriba, el que va en vertical, que va a salir 90 grados, pues sería menos 2 más 2j menos 2 menos 2j.
Esto quedaría 4j. Y la fase de 4j es 90 grados. Y por otro lado, este vector de aquí, para ver su fase, pues sencillamente menos 2 más 2j menos menos 3. ¿Qué quedaría? Que sería 3 menos 2, 1 más 2j. Y por tanto, sí sería arco tangente de parte imaginaria partido por parte real. Teniendo en cuenta el cuadrante de que parte imaginaria y parte real son positivas. Pues bien, entonces nos quedaría que el ángulo de salida sería igual a más menos 180 grados más el arco tangente de 2 partido por 1 menos 90 grados. Y ese ángulo, si lo hacemos, queda 153,4 grados. Luego el ángulo de salida viene a ser más o menos aproximadamente pues un ángulo en esa dirección. Bueno, un poquito más horizontal. Así más o menos. Y entonces sabemos que de ahí, saliendo en esa dirección hacia la izquierda, va a ser difícil que haya puntos de corte con el eje real. Si hubiese salido hacia la derecha, pues dependiendo de la curva que haga, es verdad que podría a lo mejor cortar el eje imaginario, pero ya saliendo hacia la izquierda es complicado que haya puntos de corte con el eje imaginario. Aún así, bueno, vamos a verlo. Para ver si hay puntos de corte con el eje imaginario, pues vemos la ecuación característica, que en este caso sería 1 más k, la función de transferencia en lazo abierto, que quedaría esta, y juntando ahí términos, pues quedaría 4 más ks más 8 más 3k igual a 0. Y bueno, de ahí sencillamente nos construimos la tabla de Root, empezamos por ese cuadrado, que en este caso sería 1, 8 más 3k, S1, que sería 4 más k, y S0, que sería 8 más 3 por k. Buscamos filas impares que salgan todas 0, solamente puede ser esta, y sería para el valor de k igual, esta de aquí es la única que se puede hacer 0, y eso ocurre para k igual a menos 4. Para k igual a menos 4, tendríamos que construirnos con la fila de arriba el polinomio auxiliar, que el polinomio auxiliar sería este, s cuadrado, más 8 más 3 por menos 4, que sería menos 12, que me quedaría menos 4 igual a 0. Y las soluciones de esta ecuación es igual a más menos 2. Luego estamos en soluciones radialmente opuestas, pero de esta forma, no de esta. Con lo cual esas no son soluciones de este tipo, sino que son de este. Que esas no me valen, no son puntos de corte con el eje imaginario. Y luego es verdad que había otro punto de corte con el eje imaginario, que siempre se da, que es cuando el término independiente de la ecuación característica, en este caso 8 más 3k es igual a 0, porque entonces nos queda un polo en es igual a 0, y eso ocurre cuando k es igual a menos 8 tercios. Cuando k es igual a menos 8 tercios tenemos un polo aquí, un polo de lazo cerrado aquí, pero ese segmento no pertenece al lugar de las raíces directo. Vemos además que me sale para una k negativa, luego esto es para el lugar de las raíces inverso. Por tanto, en el directo, como vemos, pues no hay ningún valor de k que haga que los polos en lazo cerrado se encuentren en el eje imaginario, que más o menos ya era lo que cabía esperar, viendo que este polo, los polos complejos conjugados salen hacia la izquierda. Entonces ya sin más demora, pues este polo tendrá que venir por aquí, y el de abajo pues es el simétrico del de arriba. Bueno, aunque el dibujo sería un poco feo, pero ese sería el lugar de las raíces, ya con valores más o menos exactos de cuáles serían el ángulo de salida de los polos complejos conjugados y del punto de ruptura que se da en el eje real. Y las conclusiones que podríamos sacar en cuanto a la estabilidad y el tipo de respuesta pues serían ya más precisas, porque podríamos dar valores de k concretos.